Y bueno, esta mañana tenemos la oportunidad de conversar con la maestra Dolores Barrientos Alemán, que es la directora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se encuentra aquí en México, y le agradezco mucho a Dolores que esté aquí para hablar del tema. Buenos días, maestra, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Carmen, buenos días, un gusto estar contigo. Igualmente, bueno, pues aquí está un tema muy importante. Hemos presentado el sentido de las protestas que se han dado en las últimas horas sobre este tema. Hemos recogido lo que está planteando Greenpeace. ¿Qué es lo que plantea el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México de este tema específico? Sí, Carmen, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, antes que nada, de parte del Sistema de las Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que represento en México, estamos muy contentos y felicitamos al Congreso de la Ciudad de México, al Gobierno de la Ciudad de México y principalmente a los habitantes de la Ciudad de México porque están siendo un ejemplo global del esfuerzo que todos los habitantes del planeta tenemos que estar haciendo ya como un sentido de urgencia para con un granito de arena poder cambiar nuestros hábitos de consumo y parar la contaminación por plástico desechable. Nosotros hemos estado haciendo un análisis, nos dio muchísimo gusto la noticia. Habíamos colaborado y conversado con el Congreso de la Ciudad de México el año pasado cuando estuvieron pues elaborando estas modificaciones a la ley y nos dimos cuenta que la Ciudad de México, al menos en el continente americano, es la primer megaciudad que está teniendo ya en vigor esta prohibición de plásticos desechables. Tenemos, por ejemplo, el caso de Santiago de Chile, que Chile tiene una prohibición de la bolsa de plástico ya desde hace un año, pero es a nivel nacional y bueno, Santiago de Chile pues tal vez todavía no llega al tamaño de ser megaciudad. Tenemos el caso de las megaciudades en Europa que todavía dan bolsas de plástico, las cobran en la mayor parte de las ciudades y cuya regulación va a entrar en vigor hasta el próximo año. Tenemos el caso de megaciudades en Asia y ahí sí estamos analizando de las megaciudades en China que eventualmente algunas de ellas ya tienen en vigor la regulación. Pero bueno, los habitantes, los ciudadanos de la Ciudad de México estamos dando ya un ejemplo a seguir a nivel global. Y bueno, la posición de Naciones Unidas y el programa que represento es precisamente que este es un granito de arena para poder ayudar a combatir las grandes presiones en contaminación que tiene el planeta. Como todo el mundo sabemos, 13 millones de toneladas de basura plástica se van a los océanos. Estamos viendo a los océanos y a los mares como nuestros tiraderos de basura y eso es inaceptable. Y es inaceptable porque además del cambio climático que está afectando pues muchísimas especies a nivel global, incluso especies marinas, porque el incremento de la temperatura del mar pues está acabando con muchas especies. Ayer nos llegó la noticia que en el Pacífico Norte, por ejemplo, fallecieron 1 millón de aves marinas porque pues llegaron unas corrientes marinas calientes y bueno, esa especie no pudo soportarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que si hacemos conciencia, no podemos estar contaminando una fuente de alimentación tan importante como lo es los sistemas marinos y costeros, pero también no podemos estar contaminándonos nosotros mismos, porque todo este plástico acumulado lo único que hace es que se convierte en micropartículas de plástico y eventualmente llega a nuestro sistema alimenticio a través de esas especies marinas y el 90% del agua que tomamos, al menos en las botellas de plástico, traen ya micropartículas de plástico. Entonces, seguramente estamos haciendo muchísimos estudios, hay un impacto muy fuerte en el sistema endocrino, seguramente hay otros impactos muy importantes en la salud humana,
pero todo tiene un impacto. El impacto, por ejemplo, en el costo, cuánto nos cuesta en las ciudades estar haciendo todo este manejo y recolección de basura. Por ejemplo, la Ciudad de México, pues, ha tenido una presión muy importante porque, bueno, ya no tenemos, hay veces que tenemos que pedirle a otros estados llevar la basura de la ciudad porque no tenemos un espacio para manejarla, y estamos viendo cómo en otros estados y ciudades en el país ya tenemos 30 casos de prohibiciones. El caso más emblemático y que fue el primero fue hace casi 3 años, la prohibición que hizo la ciudad de Querétaro. El estado de Baja California Sur como estado ya tiene una prohibición vigente de todos los plásticos desechables, y bueno, yo creo que ya es un movimiento global que no se puede parar y que representa simplemente un pequeño paso para todo el cambio de patrón de vida que tenemos que hacer para poder conservar nuestro planeta y para poder permanecer en él como especie. Sin duda, porque bueno, pues el problema es planetario, como se sabe, hay informaciones diversas. Por ejemplo, si nos detenemos en lo que el Foro Económico Mundial ha calculado, dice que hay 150 millones de toneladas en los mares del mundo, que en 2050 habrá más plástico que peces. Así es, sí, el impacto es muy importante. De hecho, pues es un tema de alta prioridad en el sistema de las Naciones Unidas. Te comento que, bueno, como planeta y como humanidad, pues enfrentamos una serie de retos ambientales. Yo creo que el que nos tiene, pues prácticamente en el abismo es el cambio climático, pero la contaminación por plástico desechable en los mares está subiendo de visibilidad porque, bueno, muchos científicos y estudiosos e incluso pues también en las Naciones Unidas empezamos a ver todos esos impactos que se estaba dando en los ecosistemas marinos y costeros y pues también en las economías y en la salud de las personas. Y eso nos llevó, por ejemplo, que desde los últimos 3 años Naciones Unidas está organizando una cumbre global de los océanos. De hecho, la próxima cumbre se llevará a cabo en Portugal a mediados de este año. Entonces, la prioridad del tema está casi a la par o incluso igual que la prioridad que tiene el cambio climático en la agenda global, tanto de Naciones Unidas como de muchos organismos internacionales. Pues el tema es de enorme importancia, maestra Dolores Barrientos Alemán, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México. Además de celebrar como directora de este programa en México las decisiones que se han tomado en esta materia, ¿están trabajando algún tipo de campaña, algún tipo de trabajo conjunto o de colaboración desde la ONU, pues en este caso con la Ciudad de México, pero con el país en su conjunto? Sí, claro que sí. Bueno, este tema en los últimos 3 años ha tenido una gran prioridad en nuestra agenda de trabajo en México. Desde hace 2 años, por ejemplo, hicimos una campaña con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una campaña nacional que nos ayudó muchísimo a sensibilizar acerca de los océanos y su importancia. Y uno de los 3 temas que la campaña tocó fue precisamente la contaminación por plástico. Yo estoy muy agradecida con la sociedad civil y con los gobiernos estatales y subnacionales. Como tú has visto, por ejemplo, pues hay una gran presión de parte de la industria del plástico porque, bueno, pues desafortunadamente es su producto, esos productos pues ya van de salida y es una tendencia que no podemos parar, ¿no? Porque estamos en todo el mundo pues con ciencia y con elementos tangibles, pues estamos dando estos elementos para cambiar los hábitos y eventualmente leyes y regulaciones locales. Tenemos también una colaboración en este tema en específico precisamente con Greenpeace México y estamos apoyando y trabajamos de una manera muy intensa con una plataforma
que denominamos a la Alianza México Sin Plástico, en donde precisamente tanto Greenpeace como ONU Medio Ambiente pues estamos apoyando a que la sociedad civil a nivel nacional y los gobiernos subnacionales, ya sea estatales o locales, empiecen a implementar este tipo de regulaciones. A través de la alianza pues les damos elementos, les damos información, los capacitamos, les ayudamos a revisar sus regulaciones, les damos talleres, tenemos diálogo con las empresas de autoservicio que eventualmente han cooperado de una manera muy importante, y ahorita en más o menos recientemente tenemos en la alianza ya más de 200 agrupaciones a nivel nacional que forman parte. Estamos muy contentos. En los últimos 2-3 años en el país ya se contabilizan más de 30 regulaciones municipales o legislaciones estatales que ya tienen la prohibición de algún plástico desechable, y eventualmente siempre empiezan con la bolsa de plástico. Entonces yo creo que, bueno, si a nivel nacional en el corto plazo no podemos lograr tal vez una regulación, una ley federal que prohíba algunos productos desechables como la bolsa de plástico, bueno, tenemos toda la esperanza de que los gobiernos subnacionales y la sociedad civil van a seguir adoptando este tipo de regulaciones en sus estados y en sus ciudades. Entonces yo le tengo muchísima confianza a la conciencia que tenemos como comunidad, como sociedad, y bueno, eventualmente pues la industria, como tú comentabas antes de mi conversación, pues la industria tiene que transitar hacia productos más sostenibles, y eventualmente el mercado es oferta y demanda, ¿no? Entonces tenemos que llevar a un equilibrio. Nosotros los consumidores en este momento pues tenemos el poder y queremos ayudar al planeta, entonces la oferta tiene que adaptarse a lo que los consumidores estamos demandando. Así es, pues ahí está maestra Dolores Barrientos Alemán, como directora de este programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México, estos pues comentarios, información que seguiremos muy de cerca con un tema tan relevante. Gracias por estar aquí, doctora. Maestra, estamos en contacto como siempre, Dolores. Un placer, Carmen, un saludo. Igualmente, gracias por estar aquí con este tema, sin duda, tema de temas para el mundo, tema de temas para el mundo, el plástico, lo que los países están haciendo pues ya desde hace algunos años para acá, y México, bueno, pues cómo se incorpora a partir de esta prohibición del uso de bolsas de plástico en la capital de la República Mexicana y todo lo que esto involucra. Bueno, pues ahí estaremos siguiendo esto, desde luego, como un asunto pues de sobrevivencia para el mundo, ¿no? En pocas palabras.